apasionados por la historia. Buenas, 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 apasionados por la historia. Bienvenidos una vez más a un nuevo video, en esta ocasión, de tu programa Mitos y leyendas. Sí, estamos estrenando un nuevo programa en el canal. Tan ansiado programa y tan ansiado video, ya que el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado muchísimo, el tema de Lilith, la primera mujer de Adán. Soy Caleb Soto y antes de iniciar, si aún no te has suscrito en mi canal, te recomiendo que lo hagas para que así puedas mantenerte notificado de cada uno de los videos que subimos a nuestro canal. Dale también clic a la campanita para que de esa manera puedas notificarte de una mejor manera. Ahora sí, bienvenidos a este nuevo video. La leyenda de Lilith se origina en el relato bíblico del libro del Génesis capítulo 1, donde se afirma que al momento de crear al ser humano, varón y hembra los creó. De aquí se dice que juntamente con Adán fue creada una mujer, al igual que él. Su nombre era Lilith. En Génesis capítulo 2 se habla de la creación de Eva, hecha después de Adán y de su costilla. Por lo tanto, dice la leyenda, que al decir Génesis capítulo 1, varón y hembra los creó, tuvo que haber existido una mujer antes que Eva. Pero, ¿qué pasó con ella? La leyenda nos dice que como fue creada igual que Adán del polvo de la tierra, se sentía que era coigual que Adán y por lo tanto no tenía que sujetarse a él. Imagínate los problemas maritales en el Edén. De hecho, no tenemos que imaginarlo mucho. Creo que no es muy distinto a nuestros tiempos. Como los problemas aumentaron mucho, Lilith decidió hacer sus maletas e irse del Edén, dejando solo a Adán. Se fue a una región donde habitaban demonios, cerca del Mar Rojo, y comenzó a entregarse a la lujuria sexual, trayendo demonios al mundo. Dice la leyenda que Dios envió 3 ángeles para decirle a Lilith que regresara al Edén, pero ella no quiso. Al no retornar con su marido, Dios la castigó, que todos los días morirían 100 hijos de Lilith. Al escuchar esa maldición, Lilith juró vengarse de Adán. Hay una versión incluso de esta leyenda que Lilith se convirtió en una serpiente, fue al Edén e hizo que Eva comiera del fruto que Dios había dicho, no comerás. Esta historia comenzó a tener fuerza en la literatura judía, en especial en obras como el Midrash, el Zohar y un documento medieval conocido como Ben Sirá. Para reforzar estas interpretaciones, toman un texto del profeta Isaías que dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Donde se ha traducido la palabra lechuza, ¿qué palabra crees que aparece en el texto hebreo? Así es, en el texto hebreo de Isaías
donde dice lechuza aparece la palabra Lilith. En otras palabras, el texto puede leerse como Lilith tendría allí morada y hallaría para sí reposo. El novelista italiano de origen judío Primo Levi pone en boca de uno de sus personajes esta versión de Lilith. A ella le gusta mucho el semen del hombre y anda siempre al acecho a ver dónde ha podido caer, generalmente entre las sábanas. Todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, es de ella. Todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños o por vicio o adulterio, te harás una idea de lo mucho que ella recibe. Por eso, siempre está preñada y no hace más que parir. En la literatura mesopotámica, dos figuras femeninas conocidas como Lilitú y Ardat Lili son relacionadas con ellas y son vistas como espíritu del viento. Lilith a veces se considera diosa de la oscuridad o demonio maligno, Lilú. En los nombres de esta familia de demonios aparece la palabra Lil, que significa viento, aire o espíritu. Varias cosas debemos mencionar al respecto. Aunque es cierto que en la literatura rabínica aparece la historia de Lilith, debemos primero entender algo. Ninguna de esas fuentes son consideradas interpretaciones literales. Por ejemplo, la literatura midrásica afirma cosas como que Abraham era un gigante entre los gigantes. Su comida y su bebida era equivalente a la comida de 70 personas. Esto, por supuesto, no puede ser literal. Está hablando de la grandeza espiritual de Abraham y del nivel de revelación que tuvo el patriarca hebreo comparado al nivel de revelación que tuvieron los 70 ancianos de Israel. Por lo tanto, la literatura midrásica, aunque crea historias, no son reales. No podemos interpretarlas como historias literales. También, por ejemplo, encontramos en el Midrash, en esa literatura, que cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, tomó al monte Sinaí y se los puso encima al pueblo judío y les dijo: ¿van a querer mi ley? O si no, los voy a aplastar con el monte. Obviamente, no tiene nada que ver con la literalidad. Lo que está queriendo decir el Midrash es que para guardar la ley se requiere en la vida el temor a Dios. En el judaísmo hay 4 niveles de interpretar la Torá, es decir, la Biblia. El primero se llama Peshat, que es la interpretación literal del texto bíblico. El segundo se llama Remez, que es el nivel alegórico de interpretación, donde las cosas se van a interpretar como alegorías. El tercero es el Midrash, el nivel de búsqueda o de conexión, donde precisamente se encuentra la literatura Midrash. En este nivel se crean historias para tratar de dar una explicación más profunda del texto. Y el cuarto nivel se conoce como Sod, oculto, el nivel más profundo. En este nivel se encuentra el Zohar. En ninguna de las fuentes de interpretación literal de la Biblia se habla de Lilith, ya que la historia nunca ha sido vista como algo literal que realmente haya ocurrido. Lilith se encuentra en el Midrash, que como dijimos anteriormente, son historias creadas para buscar una interpretación más profunda del texto bíblico. El Zohar es aún mucho más profundo. Por cierto, hablando del Zohar, esto es lo que menciona.
De la grieta del gran abismo arriba vino cierta hembra, el espíritu de todos los espíritus, su nombre Lilith. ¿Cómo podemos ver? El Zohar no la ve como una persona física, la ve como un espíritu. El hecho de que la vea femenino es porque desde el punto de vista de la Cábala, masculino está relacionado con otorgar, con dar, mientras que femenino está relacionado con recibir, receptor. Este espíritu es un espíritu receptor que busca alimentarse de la impureza espiritual que el ser humano produce. El Zohar está hablando de algo que ocurre en el mundo espiritual y allí, en ese ámbito, en esa esfera del mundo espiritual, es donde él habla de Lilith. Es importante entender que en hebreo noche se dice Laila y de aquí surge que el nombre Lilith es un espíritu de noche porque Lilith está relacionado con Laila en hebreo. Es por esa razón que la lechuza es una ave nocturna que tiene por nombre Lilith por su relación con la noche. El Zohar no ve a Lilith como una persona, como una mujer física, esposa de Adán, la ve como un espíritu nocturno. Con respecto a la creación de Adán, esto es lo que nos dice el Zohar. Cuando Adán se levantó, su esposa estaba unida a él por un lado. El alma santa que se encontraba en él se extendía por este lado y por el otro. Y nutría a ambos porque ambos estaban comprendidos. Posteriormente, el santo bendito sea, dividió a Adán y preparó su hembra. Este es el significado del texto. Y procedió el eterno Dios a construir de la costilla que había tomado del hombre a la mujer. El Zohar afirma, por lo tanto, que desde que Adán fue creado, Eva, por decirlo de alguna manera, estaba unida a él y luego fue separada de su cuerpo para traerla delante de él. Por lo tanto, en el Zohar no se ve en ningún momento de que Lilith haya sido una mujer creada para que fuera esposa de Adán. Con respecto a la obra de Ben Sirá, Ben Sirá fue un judío helenista que vivió en la época del Segundo Templo, 2 siglos antes de la era común. Sin embargo, la obra en la que se hace mención de Lilith es una obra conocida como el alfabeto de Sirá. Esta obra surgió en la Edad Media, donde las personas creían muchas supersticiones y se le atribuyó esta obra a Ben Sirá. Pero surgió, como dije hace un momento, en la Edad Media. Esto es muy característico, que obras que surgieron en cierta época se les atribuya a personajes antiguos para darle mayor peso y mayor valor. Con respecto a la leyenda, muchos historiadores afirman que cuando el pueblo judío estuvo exiliado en Babilonia, comenzaron a tener la influencia de varias culturas. Allí fue que tuvieron acceso a la mitología mesopotámica que fue introduciéndose en el pensamiento judío. La figura de esta deidad pagana que vino a devenir en la literatura judía como un demonio llamado Lilith. Para decirlo de una forma más simple, cuando los judíos estuvieron en Babilonia, escucharon de estas diosas mesopotámicas, los judíos las asociaron con espíritus y demonios femeninos. No hay ningún texto literal en la Biblia que hable de la existencia de una primera mujer de Adán conocida como Lilith. Génesis capítulo 1 es visto como un texto general
de la creación que luego será explicado en el capítulo 2. El capítulo 2 nos va a decir cómo ocurrió eso, que Dios primero creó al hombre y luego de su costilla, es decir, siendo parte de él, creó a la mujer. La única mujer que Adán tuvo fue Eva. Génesis 1 es visto como un texto generalizado que luego será detallado en el capítulo 2. Piensen esto, si Génesis 1 sería una creación distinta a la del capítulo 2, entonces tendríamos que decir que Dios creó más de un hombre. Porque en Génesis 1 se habla de la creación de un hombre y en Génesis 2 se habla de la creación de Adán. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si Génesis capítulo 1 es una creación y Génesis capítulo 2 es otra, entonces tendríamos dos hombres, no un solo Adán. Lo que tenemos que entender es que Génesis 1 es un enunciado general que luego será explicado en un enunciado particular que es Génesis capítulo 2. En otras palabras, Génesis capítulo 2 va a explicar la creación que Génesis capítulo 1 nos habló de forma general. Para culminar, quiero dejarte estos puntos que logran resumir lo que hemos explicado en este video. Número 1. La Biblia no habla de ninguna otra mujer creada juntamente con Adán. Número 2. Las fuentes de literatura rabínica que hablan de Lilith no son fuentes de interpretación literal, sino que explican el texto bíblico de una forma más profunda. Número 3. El libro de Ben Sirá no es visto como una literatura rabínica, sino como una obra judía de la Edad Media llena de supersticiones. Número 4. La única mención de la Biblia de Lilith es un texto de Isaías que se refiere a un ave nocturna. Número 5. El exilio babilónico proporcionó cierta información mitológica al pueblo judío, quienes transformaron esto en leyenda asociada a espíritus y demonios. De todos modos, dejo toda esta información a tu criterio para que la evalúes y la analices. En mi criterio personal, la historia de Lilith es un mito, una leyenda. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia. Se fue a una región de demonios cerca del Mar Rojo y comenzó a entregarse. Hay incluso una leyenda. No. Para no. Todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sean sueños, listo. En la mitología mesopotámica, ninguna de esas fuentes son consideradas interpretaciones literales. Por ejemplo, la literatura... Vamos otra vez. En el judaísmo hay 4 niveles de interpretar la Biblia.
No hay ningún texto en la literatura. No. En otras palabras, aunque es cierto que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, varón y hembra los creó, piensa en esto. Como Dios, no. Para culminar, quiero dejarte estos puntos. Número 5. El exilio babilónico proporcionó cierta información mitológica al pueblo judío. Punto número 5. De todos modos, dejo esta información a tu criterio para que la evalúes.